pero tengo este problema aquí, me lo están tratando, pero bueno, no sé si sería, si me hubiera quedado con la barriga como la tenía antes, o mejor haberme hecho la operación que me hice y miren lo que me pasó. Hace varias semanas, señores, que nuestro gordito bello no ha estado con nosotros aquí en El Gordo y la Flaca. Y como él mismo contó en sus redes sociales, la razón era debido a una cirugía. Pero ¿de qué se trata esta cirugía y por qué aún no regresa nuestro Rauly? Aquí les contamos absolutamente todo. A ver. Más de 15 libras de grasa le quitaron a Raúl de Molina de su barriga. El peso era de 15 libras y media, lo cual es una cantidad muy significativa. Imagínate, tomaste una mancuerna de 15 libras y la colgaste en la parte inferior de tu abdomen. Caminabas con ella todos los días. Él es el doctor Sean Simon, cirujano plástico y reconstructivo que operó a Raúl el pasado 30 de mayo. En el caso de Raúl, él ha tenido sobrepeso toda su vida, pero perdió una cantidad muy significativa de peso, creo que unas 99 libras en el pasado, así que siempre ha tenido una gran cantidad de piel sobrante y aún conservaba una cantidad significativa de grasa, es decir, tejido muy grueso en la parte inferior del abdomen. Raúl estuvo 2 horas en el quirófano y aunque le fue muy bien, cabe mencionar que los pacientes que se hacen ese tipo de cirugía enfrentan altos riesgos. El riesgo más común para la abdominoplastia o el abdomen en general es desarrollar líquido que pueda acumularse debajo de la piel. Según nos explica el doctor, la acumulación de líquidos así como la cicatrización son factores de riesgo que hay que vigilar muy de cerca. Todas esas cosas juntas probablemente representan aproximadamente un 10% de riesgo. Si surge una de esas cosas, la abordamos y tratamos esa condición. Lo que muchos quieren saber ahora es si Rauly podrá ver partes de su cuerpo que antes no alcanzaba a divisar. Es una buena posibilidad, es cierto. Creo que tendrá una nueva perspectiva, por así decirlo. Así que sabes lo que él ve, supongo que puedes preguntar qué abrí para mejorar la perspectiva. La recuperación de Raúl marcha viento en popa, pero no crean que para Mili ha sido fácil estar ayudándolo a su lado y tampoco para el pobre doctor. Simplemente usa tu imaginación y así es como es. A veces es entretenido, pero también puede ser difícil. Yo diría que no es el mejor oyente del mundo. Siempre me pregunta, ¿qué puedo hacer para evitar esto? ¿Qué puedo hacer si no tengo eso? Y le dije, sigue mis instrucciones, escucha lo que te digo y estarás bien. Desafortunadamente, no sigue esa idea básica todo el tiempo, así que puede ser un poco difícil. Pero la pasamos bien juntos, aunque presenta algunos desafíos. Llegar a este momento no fue una decisión fácil para Raúl y desde hace tiempo estuvo preparándose para cuando llegara la hora y mucha ayuda recibió de un amigo de todos, el doctor Juan. Bueno, yo me siento extremadamente orgulloso de Raúl, he sido su médico por años y todo el mundo sabe que por mucho tiempo él ha tenido ese problema de que no perdía peso. Finalmente decide hacerlo y con la ayuda de la ciencia, con la ayuda de medicamentos y obviamente con el cambio en el estilo de vida. Raúl hace muchísimo ejercicio, mucho más de lo que la gente probablemente piensa y un cambio también en la alimentación lo ayuda a perder todo este peso. En el momento que Raúl hace eso, número uno, su salud cambia para bien, pero también cómo él se siente cambia de manera significativa, se siente más saludable, se siente obviamente que logró algo que necesitaba lograr en la vida. Yo la verdad que me emociono porque Raúl lleva años hablando de esto. Es verdad. Y a pesar de todo lo que le he molestado en los últimos 27 años, yo sé que ya llegó un momento últimamente, sobre todo, en que le molestaba demasiado. Entonces es muy simpático la pregunta que escuchamos aquí ahora. Raúl, llegaste a verte algo que hacía años no te podías ver. Los y pies, no Lili, los más. pies. Sí, puede ser los pies, puede ser cualquier cosa. Pero hablando en serio, claro, obviamente. Y de verdad que el ejercicio que haces es impresionante, ¿no? Aquí somos testigos de cuánto nada, de verdad, de cuánto ejercicio hace y la gente a lo mejor no se imagina eso. Ahora, Raúl sigue recuperándose, señores, sin embargo, aún no puede regresar con nosotros aquí al estudio, pero yo quiero que ustedes... Ay, no, yo pensé que aunque sea hoy lo iba a ver así en vivo. Ok, pero quiero que ustedes escuchen de su propia boca qué fue lo que pasó estas últimas 3 semanas. Vamos a ver. Amigos del Gordo y la Flaca, soy Raúl de Molina y como ven estoy en mi casa
Me estoy recuperando de mi operación de la barriga que finalmente me la hice. Me quitaron 15.4 libras de la barriga y después de 10 días tuve unas pequeñas complicaciones, se me abrió un poco la herida, me la están tratando en este momento todos los días y espero que yo como en una semana y media pueda estar de regreso en el trabajo porque los extraño mucho, extraño a los productores, extraño al equipo del Gordo y la Flaca en el estudio y extraño especialmente a ustedes los televidentes. Como ven, estoy relativamente bien, pero tengo este problema aquí, me lo están tratando, pero bueno, no sé si me hubiera quedado con la barriga como la tenía antes, o mejor haberme hecho la operación que me hice y miren lo que me pasó. Ok, les deseo saludos a todos, todo lo mejor y nos vemos pronto. ¡Te extrañamos, Raúl! Te extrañamos, obviamente que te extrañamos muchísimo. Una cosa que quiero resaltar que Mili me comentó, me dijo, ¿puedes creer que le salvaron el ombligo? A Raúl le salvaron el ombligo. Oye, y Mili de verdad, Mili, un monumento porque prácticamente se ha convertido en la enfermera de Raúl las 24 horas, los 7 días a la semana. Sabemos cómo es Mili, que siempre está cuidándolo y ahora es nivel Dios de enfermera. Lo más importante es que por fin se lo ve los pies. Y mira, estas son las libras que él perdió. Mira cuánto pesa eso. Imagínate cargar eso todos los días. 15 libras, o sea, es un cambio mucho. completo para las rodillas y aquellas personas que tienen la duda en casa, porque ustedes saben que eso... ¡Raúl! ¡Extrañamos, Raúl! Ahí tienen a Raúl batallando por tener una mejor salud. Así que, mi gordo, we love you. Te esperamos aquí. Empanadas.